Rafael Bernal fue un escritor mexicano nacido en 1915 y falleció en 1972 mientras escribía esta obra, que fue publicada hasta 1992. En el contexto histórico que fue publicada, es decir, los 90, sucedieron muchos acontecimientos históricos importantes, como la reunificación de Alemania, el fin de la dictadura militar en Chile, el lanzamiento de Windows 95 y la integración del euro. Dando una breve introducción al libro, Bernal nos indica que la historia de los océanos ha sido muy controversial, el cual se creía que era estática, o sea que los océanos no tenían historia. Pero, por lo que vemos, son un camino para unir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras culturas, nuestras pasiones, las mercancías, nuestros odios y un agente muy importante para el proceso de transculturación, es decir, la influencia de una cultura a otra con tan solo su presencia. En el primer capítulo, Bernal nos muestra cómo las primeras tribus de hombres del Océano Pacífico han tenido una transculturización entre ellos. Tuvieron una influencia mutua y migraron los conocimientos, sus costumbres, sus ideas y su población de unas tierras a otras por medio del mar Pacífico. También nos relata los inicios del comercio con China y la influencia de China y los hindús a estos pueblos. En el segundo capítulo, Bernal nos relata cómo inició la interacción comercial entre Oriente y Occidente, por el interés de Oriente en comercializar sus productos y el interés de Occidente por adquirir productos de lujo, como la seda y las especies. También nos habla sobre la expansión islámica en el Oriente. En el capítulo 3 relata cómo posterior a la caída de uno de los imperios más importantes de Europa, es decir, el Imperio Romano, Portugal busca nuevas rutas impulsados por su rey Enrique el Navegante para poder llegar a la retaguardia del Islam y poder arruinarlos económicamente, es decir, dejarlos débiles para poder atacarlos y comerciar directamente con China. El capítulo 4 empieza relatándonos un poco sobre la historia de España, comenzando con la conquista de América, que sucedió en 1492 cuando Colón, quien navegaba hacia el occidente, creyendo que encontraría una ruta directa a Asia por medio del Océano Atlántico, sin esperarlo encontró otras tierras desconocidas que pronto obtendrían el nombre de Nueva España. Para ese entonces Portugal se encontraba al borde de la quiebra, mientras España empezaba a cosechar los frutos de sus conquistas. El capítulo 5 trata sobre la aislada transculturalización que hay en América, iniciando con la caída de Tenochtitlan frente a Hernán Cortés. También nos habla sobre las exploraciones que hicieron los españoles en América del Sur, buscando un estrecho legendario llamado el Estrecho de Mía, pero encontrando solamente el Estrecho de Magallanes, el cual toma demasiado tiempo y esfuerzo para poder pasar y que es tomado por los españoles. El capítulo 6 nos muestra cómo los españoles trataron de encontrar rutas que nos llevaran hacia las Filipinas o hacia un lugar similar donde pudiéramos comerciar con China. Sin embargo, nos dice el autor que el principal objetivo de España siempre fue la conquista de China, cosa que no lograron. En el capítulo 7 podemos ver una relación comercial ya establecida entre España y China por medio del puerto de Manila y el puerto de Acapulco. La única nave autorizada por la corona española para transportar la mercancía entre España y Manila era el galeón de Manila, o conocido también como la nao de China. El octavo capítulo nos muestra un poco sobre la expansión inglesa y la expansión holandesa, las cuales no tenían otro fin más que el comercial. Sin embargo, Inglaterra creía que al poseer los mares tendría prácticamente todas las colonias. Ambas naciones, las mencionadas, Holanda
e Inglaterra repudiaban la idea del mestizaje. Por ello, las colonias en América, las 13 colonias, como eran llamadas, nunca formaron parte del mestizaje y en cambio fueron unos típicos colonias. Capítulo 9. La lucha por los mercados mundiales, la situación de China y el Imperio Hispánico. A partir de la Guerra de Sucesión Española hasta el final de las guerras napoleónicas, es decir, entre 1713 y 1815, la historia de Europa se resuelve alrededor de la guerra entre Francia e Inglaterra, y no solo como un conflicto europeo, sino como una lucha por el dominio de los mares y la conquista de los mercados mundiales. Por un lado, en Inglaterra, debido a los adelantos de la tecnología y la revolución industrial, los mercaderes intercambiaban bienes al exterior e Inglaterra dependía de tener sus rutas abiertas. Por su parte, Francia trata de tomar parte de ese comercio y logra establecerse en algunas islas del Caribe para obtener azúcar y tabaco, así como en Canadá para obtener pescado y asegurarse de las maderas para sus construcciones navales. Pero durante todo ese siglo decisivo en la historia de la humanidad, la gran extensión del Pacífico siguió dividida entre las dos grandes potencias de sus márgenes, la de China y la hispánica. Inglaterra y Francia entonces se concretaron a invasiones piratas y de guerra. Empezando por China, quien ya no estaba tan interesada en el comercio con Occidente como en siglos anteriores, pues comenzó a entablar mayores y mejores relaciones comerciales, primero con Inglaterra y Holanda, y después con toda Europa, que habían adquirido un nuevo vicio, el té. Por tanto, durante todo ese siglo, la influencia de Occidente en China fue casi nula. El otro imperio, el hispánico, aunque en el exterior para Europa parecía sólido, en realidad se había debilitado tanto que le era difícil ya controlar sus posesiones. Incluso la expansión se detuvo en grandes zonas como la Patagonia, la Amazonia, el Estrecho de Magallanes y las Californias en el norte, y se enfocaron más bien en construir fortalezas en lugares claves como Cartagena de Indias, La Habana, Portobelo, Panamá, Campeche, Veracruz, Manila, El Callao y los puertos del Caribe debido a los ataques de piratas y bucaneros. Capítulo 10. Dominio inglés y decadencia del Imperio Español. Durante el siglo XVII, mientras Inglaterra y Francia buscaban forjarse imperios comerciales en todo el mundo, España buscaba mantener su imperio territorial. El pacto de la familia entre España y Francia, suscrito en 1733, alarma a Inglaterra, que veía cerrarse a sus naves los puertos del Imperio Español a favor de los mercaderes franceses. El primer ministro inglés en aquellos años, Walpole, buscando la paz y conservar a su país fuera de conflictos, trataba de llegar a acuerdos progresivos con España, consiguiendo el monopolio de la trata de esclavos negros y la licencia para que un barco inglés fuera una vez al año a Veracruz a comerciar durante 20 años. Desgraciadamente para Inglaterra, los 20 años de la paz y ahorros de Walpole no trajeron progresión y el Parlamento británico decide enfrentar a Francia y España atacando su fuente de provisionamiento, América. A la llegada de William Pitt como primer ministro, quien creía en el poder naval, le dio a Gran Bretaña el dominio de los mares y el comercio mundial. Primero se idea la toma de Manila, Portobelo y Cartagena de Indias para desprovisionar a España. Segundo, la ocupación de Canadá francés para que Francia no pudiera construir más barcos. Y tercero, el dominio de la península de las Indias. Ese año es conocido por los historiadores como el Wonderful Year. Tiempo después se dio cuenta de que la relación entre España y Francia se estaba deteriorando y movió su diplomacia para volver inevitable la guerra, mientras tomaba La Habana y Manila. Aunque posteriormente, en 1764, se firmó la paz en París y devolvieron las Filipinas, y luego se firmó el Tratado de París, donde devolvió a Francia sus posesiones en las Antillas, Nueva Orleans y Mississippi, pero se quedaba con Canadá y la India, y su canal se extendería hasta el Pacífico en África, y los ingleses ocuparían la isla de Santa Elena y la ciudad del Cabo para asegurar su ruta hacia la India. Pero, así como Inglaterra durante todo el siglo XVIII se hacía cada vez más poderosa en su comercio mundial y fuerza naval, el Imperio Español decayó a pesar de las buenas intenciones y proyectos de la reforma de la Casa de los Borbones. Probablemente el golpe más duro que sufrió la organización del Imperio Español fue el de la expulsión de los jesuitas en 1767. El capítulo 11 nos habla sobre el despertar científico, y es que durante todos esos siglos de descubrimiento, la ciencia tuvo un papel fundamental.
y no solo en lo que respecta al hombre y su esencia, su espíritu, sus costumbres e incluso sus comportamientos sexuales, sino en otras ciencias ajenas al hombre como la geografía y la astronomía, y sus esfuerzos notables, sobre todo para las grandes empresas y sus exploraciones en el siglo XVI. Pero también otras ciencias naturales como la botánica tuvieron un papel importante para descubrir y analizar el nuevo mundo, su flora, su fauna y también cómo obtener beneficio de ello. El autor también habla de un personaje muy importante llamado James Cook, que fue un viajero y un explorador que hacía relatos de sus descubrimientos y de lo que encontraba en estos viajes, haciendo referencia específicamente a sus aventuras tahitianas, y que de vuelta a Inglaterra eran novedosas para los escritores y para los pintores. Se volvió entonces un héroe en Inglaterra. Capítulo 13. En Filipinas se empezaron a generar ciertos cambios con las guerras de independencia y separación de la península, sobre todo de México, donde la gobernación directa de las islas pasó a Madrid y suspendió definitivamente el tráfico a través del Pacífico, para comenzar con el comercio hispano-filipino por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Por otra parte, como España ya no contaba con las grandes colonias en América para colocar su exceso de población, muchos inmigrantes tomaron el camino de Filipinas y comenzaron una tardía labor de hispanización, pero el cambio más grande fue en la economía, ya que había pasado casi en su totalidad a hacer comercio entre Oriente, China, la India y la Nueva España. Con la pérdida de América, se acabó esa fuente de plata y por lo tanto el comercio que vivía de ella. Así fue como se inició la agricultura de productos de exportación como tabaco, cacao, azúcar, y en el área del Pacífico, España prácticamente desapareció como potencia expansionista y su acción durante el siglo XIX se redujo a ampliar su zona de influencia en las Filipinas, mientras que la acción expansionista la llevarán a cabo Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia, Holanda y más tarde Alemania. El comercio en el Pacífico se basaba principalmente de sándalo, ostras perlíferas, esclavos negros, caza de ballenas, cerdos, camotes y otras materias alimenticias. Cuando los productos naturales de las islas, es decir, lo que los mismos polinesios recolectaban para los mercaderes, no dieron ya lo suficiente para el tráfico, porque se agotaron, como el sándalo y la ostra perlífera, o porque la demanda se había hecho superior a las posibilidades de una producción natural, como es el caso de la copra, los mercaderes se convirtieron en plantadores. El principal producto de esas plantaciones era y sigue siendo la copra, que es la parte carnosa del coco. Su cultivo requería poco trabajo y la recolección y la preparación de la compra para su embarque podía ser ejecutada por cualquier persona, pues no requería grandes instalaciones o maquinaria. Pero muy pronto empezaron a formarse grandes compañías explotadoras de copra, y estas grandes empresas recolectaban la copra de diferentes islas y la convertían en aceite o en jabón de tocador. El cultivo de la caña y la elaboración del azúcar requerían de una mano de obra numerosa, segura y barata, y en esos mismos días la civilización del mundo occidental clamaba por la prohibición de la esclavitud de los negros, así que fue reemplazada con el mismo sistema de esclavitud por la mano de obra asiática y polinesia. Capítulo 14. Las noticias de los desmanes de los balleneros y los mercaderes en el Pacífico llegaban a Europa y provocaron reacciones típicas. Por un lado, en Inglaterra, se les ordenaba a sus capitanes que patrullaran las aguas del Pacífico y fungieran como policía internacional. Y por el otro lado, las sociedades de Londres se escandalizaban profundamente ante la falta de rectitud moral de los salvajes que se prostituían por un bajo precio, en lugar de recibir con los brazos abiertos a los civilizadores europeos. Para remediar esta situación, se pensó en la necesidad de inculcar las verdades de la Biblia a los bárbaros y se enviaron las primeras misiones protestantes al Pacífico. Por otra parte, los misioneros contribuyeron notablemente a acabar en Europa con los rastros que quedaban de la leyenda del noble salvaje. Las historias ciertas o más o menos fabricadas que contaban acerca de la crueldad y perversión de costumbres de los nativos, de su inmoralidad sexual, de su escaso respeto por la propiedad ajena y sobre todo de su canibalismo y sus sacrificios humanos. Capítulo 17. Terminadas las guerras napoleónicas en 1815, el Congreso de Viena elaboró la Santa Alianza,
que organizó una política europea conservadora que pretendía volver al pensamiento y a los tiempos políticos anteriores a la Revolución Francesa. Sin embargo, Inglaterra se conservó al margen de los problemas que se crearon en Europa y se enfocó en los mares y en su expansión territorial. Pero la política expansionista de la corona inglesa no consistía en ocupar todos los territorios descubiertos o que se pudieran ocupar, sino escoger solo aquellos que consideraba útiles y rechazar el dominio sobre aquellos que pudieran ser aventurados o costosos. Este sistemático rehuir de complicaciones coloniales y abstenerse de compromisos europeos permitieron a los ingleses durante el siglo XIX dedicarse solo al comercio mundial y el desarrollo fundamental de su industria. Por otro lado, la Santa Alianza trajo para España el fortalecimiento de la monarquía de los Borbones, pero a pesar de ello no pudo evitar la pérdida de su imperio colonial en América, y para 1850, en el Pacífico, a los españoles no les quedaba más que las Islas Filipinas. Asimismo, en París se llevaban a cabo las pláticas de paz entre Estados Unidos y España, y el 28 de noviembre se llegó al acuerdo de que los Estados Unidos pagarían $20 millones a España por la cesión del archipiélago y la isla de Guam. La guerra de secesión había detenido la marcha en los Estados Unidos, y al salir de ella se encontraban sin una flota mercante, ya que la anterior había sido destruida en el conflicto con los corsarios. Del mismo modo, la navegación a vapor y la intensidad del comercio internacional durante el siglo XIX habían modificado las rutas del mar, y el tradicional triángulo del Callao, Acapulco y Manila se convirtió en el de San Francisco, Yokohama y Sydney. Las costas del Pacífico se vieron prácticamente abandonadas al quedar fuera de las grandes rutas. Y aunque inconcluso, así es como Rafael Bernal hace el estudio historiográfico acerca del proceso de la transculturación que tuvo lugar en el Océano Pacífico, como resultado de las empresas y travesías que llevaron a cabo los hombres pertenecientes a las naciones expansionistas de Europa y Asia.